último bloque en Kikosis con Eloy Torres Román, analista internacional. Te dejaba una pregunta en el bloque anterior. Si ya está perdido el territorio del Esequibo, si ya Venezuela no tiene nada que buscar allí. Sí. Desde el punto de ¿Sí? vista ¿Sí se jurídico, no, Ah. no coloquemos la carreta delante de los caballos, ¿no? Okay. Desde el punto de vista jurídico, a primera vista, sí, a primera vez podríamos decir que sí, porque cuanto el manejo que ha hecho Guyana ha sido muy habilidoso. Ellos son los herederos de la pérfida Albión, como le llamó Napoleón Bonaparte de Inglaterra. Ellos formaron a los guyaneses en su visión de Westminster para hacer política, ¿no? De una racionalidad, de un realismo político extremo, ¿no? No de lo que yo quisiera que fuera, sino de lo que es. Y Guyana, bueno, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista del derecho internacional, del derecho de los tratados, ha sabido manipular y ha sabido moverse, mientras que Venezuela se ha perdido mucho en disquisiciones metafísicas, digamos, de la diplomacia, sin entender que la diplomacia es un instrumento de la política. Por eso te preguntaba lo de la diplomacia al inicio del programa. Es la que puede determinar la solución al tema del Esequibo. Mira, hay un trabajo que yo la otra vez discutía con el embajador Julio César Pineda en su programa. Citamos un libro que vale la pena, lo recomiendo a todo el mundo, que se llama La revancha de la geografía, la venganza de la geografía, escrito por Robert Kaplan, un politólogo y periodista y analista internacional norteamericano, donde reivindica el papel de la geografía como el elemento dinamizador de las relaciones internacionales en este siglo. ¿Por qué? Porque hay países que comienzan a observar los territorios, comienzan a observar la geografía como un elemento que va a dinamizar su empoderamiento en un determinado espacio. Venezuela, vamos a suponer, vamos a dar por un hecho de que pierde, pero Venezuela tarde o temprano puede recuperar ese territorio por la vía de los hechos. Venezuela es un país mucho más grande que Guyana, Venezuela es un país que tiene mucho más recursos que Guyana, y Guyana tiene que entender que vive al lado de nosotros, es frontera con nosotros. Ellos tienen que entender que ellos deben ser racionales y entender que no todo se pierde y no todo se gana. Si se te dio la oportunidad de que se te reconociese como un país independiente, bueno, reconócele a Venezuela lo que anda exigiendo a partir del tema del Esequibo. Así ha pasado en muchas cosas y así pasa entre Rusia y Ucrania y así pasa en muchos países en donde los países se ponen de acuerdo para encontrar una solución negociada. El solo hecho pues, de destacar el papel de la venganza de la geografía es porque la geografía tarde o temprano se va a imponer, porque los actores se mueven, las fronteras se mueven. Las fronteras son hechos dinámicos, son una cuestión que está estática. No, eso se mueve y las economías crecen y las potencialidades aumentan y las aspiraciones de los actores internacionales también se desarrollan y aumentan. Por esa razón, si nosotros somos mucho más grandes que Guyana, Guyana debe entender que tarde o temprano tiene que sentarse a negociar con nosotros una salida honorable para nosotros y para ellos. Por ello, el tema es, en estos momentos, volviendo a la parte inicial de nuestra discusión, son el tema de las esferas de influencia. ¿En qué medida nosotros podemos utilizar a Guyana como un factor que sea, para ejercer una presión sobre ellos para que formen parte de nuestra esfera de influencia? ¿Por qué no hacerlo? No dejarle solamente eso al Brasil, que es lo que lo hace, no dejarle eso a otros países que pretenden imponer su visión sobre el tema del Esequibo. Por el contrario, Venezuela tiene que dinamizar una política exterior mucho más agresiva. Cuando digo agresiva no en términos bélicos, sino agresiva en cuanto a dinamismo, en cuanto a promoción de economía, a inversiones, a buscar hacer valer los derechos en determinadas áreas y paulatinamente y poco a poco ir cobrando cuerpo y cobrando fuerza en esos espacios de tal manera que Guyana no le quede otra de que reconocerle a Venezuela lo que anda buscando, porque lo otro sería una guerra que por cierto Guyana la perdería tranquilamente con Venezuela. ¿Sí? ¿Cómo así? Exactamente, sí. Por razones obvias, por mucho que ellos digan que tienen el Comando Sur, por mucho que tengan ellos ahí, bueno, además nadie va a querer un conflicto entre Venezuela y Guyana. Razón que los conflictos no solamente es una guerra innecesaria en caso de que se diere, pero los actores tienen que entender que se tienen que poner de acuerdo para evitar las guerras necesarias. Con ello cito, y para terminarte, una frase que dijera Winston Churchill en uno de sus primeros volúmenes de su famoso libro La Segunda Guerra Mundial. Decía él: en una ocasión el presidente Roosevelt me pidió que le diera una opinión acerca de la Primera Guerra Mundial y yo le dije muy secamente: una guerra innecesaria. Es decir, porque la Primera Guerra Mundial fue una guerra innecesaria, murieron casi 30 millones de seres humanos para nada.
porque todos los actores querían la guerra. Igualmente nos pasa con el caso del Esequibo con Guyana, porque es una guerra innecesaria, pero que Guyana tiene que entender que tarde o temprano tiene que reconocernos nuestro espacio en el Esequibo. Y además las autoridades de los países cambian también. Por supuesto, cambian y cambia la dinámica y cambia la política. Y eso hay que tenerlo siempre muy presente. Sí. Mira, Eloy, como se nos está acabando el programa, no quiero dejar de mencionar la guerra entre Rusia y Ucrania y también el conflicto, esa tregua que se dieron Israel y el grupo terrorista Hamas. ¿Qué nos puedes decir? Entre la guerra entre Rusia y Ucrania, yo creo que se presentan pronto una solución negociada. Personalmente, yo lo he dicho en varias ocasiones, Rusia le corresponde la titularidad de Ucrania y de Crimea, porque Crimea era rusa. Era rusa desde el Tratado de Pereslav del año 1654, porque inicialmente esa era turca, no era ni ucraniana ni rusa. Además, Rusia era el gran país hegemón en toda la zona, en la cual estaba Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Además, voy a decirte que Ucrania significa en ruso el confín de Rusia, porque era el zarismo el que dominaba, una forma de dominación que tenían esos pueblos que no conocían la democracia, no conocían la soberanía, no conocían la independencia, porque eso era un imperio zarista que se movía, feudal, que se movía en esos términos. Y hoy en día Ucrania tiene que buscar una negociación, ha debido evitar un conflicto militar con Rusia, ha debido justamente no insistir en pertenecer a la OTAN, porque la OTAN es un mecanismo militar que fue creado para enfrentar a la Unión Soviética. Ajá, ahora rapidito, Israel. Bueno, Israel también hay un problema de negociación, la debilidad de Siria, de Irán, por el conflicto por el desastre que le pasó a Bashar al-Assad, debilitó concretamente mucho a Hezbollah y a Hamas, razón por la cual Hamas buscó una negociación con Israel para acabar con el conflicto. Eloy, se nos acabó el programa, tantos temas que quedan por fuera, igualito la invitación está abierta para que retornes y nos sigas explicando tanto a los moderadores que estamos acá como a la audiencia todo este tema geopolítico tan complejo. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y a ustedes, amigos, a la audiencia, muchísimas gracias también por su amable atención. Nos veremos el día de mañana. Chao.